¿Qué es una elección de Estado? Decidí hacer este episodio especial de Factor Kaiser para explicar un concepto que ronda en el ambiente y es muy importante entender. ¿Qué es una elección de Estado? El ministro Ulises Schmid, mi gran maestro, a quien debo parte de mi amor por el derecho, por la justicia y por el Estado democrático, me enseñó en la universidad que una buena técnica para describir un concepto complejo es empezar por describir qué no es ese concepto. Así, describo los 10 elementos de una elección democrática y equitativa, en la que los contendientes compiten en las mismas condiciones. Primero, los contendientes tienen las mismas condiciones para obtener su candidatura al interior de sus partidos y pueden registrarse ante la autoridad electoral libremente. Segundo, la autoridad electoral tiene la capacidad de marcar los tiempos de las contiendas internas, revisar el financiamiento, comparar la cobertura y sancionar los incumplimientos. Tercero, los candidatos en contienda tienen acceso al mismo tipo y montos de financiamiento. Existen controles eficaces para que no accedan a financiamiento ilegal y la autoridad tiene todos los instrumentos para detectar, investigar y sancionar excesos de financiamiento o financiamiento ilegal. Cuarto, los candidatos rinden cuentas verazmente sobre el financiamiento que recibieron y cómo lo gastaron, y pueden ser severamente sancionados por incumplir las normas en esta materia. Quinto, los candidatos tienen el mismo acceso a los diferentes medios de comunicación y tienen cómo exigir trato parejo y espacios similares. Sexto, los gobiernos de distintos órdenes evitan dar ventajas ilegales a los candidatos y no disponen de recursos públicos para propaganda, actos proselitistas, acarreos, movilizaciones, a favor o en contra de ninguno de los candidatos en la contienda. Séptimo, en especial, el presidente de la República, el jefe de las Fuerzas Armadas, se mantiene imparcial en la contienda y evita la promoción del candidato de su partido o los ataques a los contrincantes y dispone de la fuerza del Estado para cuidar a todos los candidatos y asegurar la legalidad de la elección. Octavo, los candidatos pueden exponer libremente sus posturas y propuestas, sin peligro a ser atacados o violentados. Noveno, la ciudadanía de todos los lugares, niveles socioeconómicos y sectores de la población tienen cómo informarse, comparar, contrastar y decidir para después acudir libremente a las urnas a emitir su voto, sin coacción, ni presiones, ni condicionamientos, ni intercambios o dinero de por medio. Y décimo, los votos de todos se cuentan igual, se computan igual y se cuidan de posibles manipulaciones para que determinen finalmente quién debe gobernar. Eso es una elección democrática y durante 3 décadas, miles de mexicanos hicimos muchos esfuerzos para tener estos 10 elementos en la Constitución, en las leyes y en las instituciones electorales. Muchas mexicanas y mexicanos dieron incluso su vida y su libertad para conseguirlo. Y aunque se trataba aún de un sistema lleno de oportunidades, de correcciones necesarias y de mejoras, estábamos en el camino. Era tan bueno nuestro sistema electoral que lo exportamos, literalmente, a muchos lugares del mundo. Venían a visitarnos para copiar. Ahora, con esos mismos 10 puntos, vamos a describir por qué hoy enfrentamos una auténtica elección de Estado, dirigida desde la presidencia. Primero, respecto de la obtención de la candidatura. Durante prácticamente los 2 años previos al 2024, el presidente promocionó y permitió la promoción activa y multimillonaria de la entonces jefa de gobierno, que luego impuso de manera burda y evidente a su partido, a la que nombró heredera de su proyecto en un acto de propaganda con todo y bastón de mando. Segundo, respecto a los tiempos y el dinero en la contienda interna. Durante 2 años vimos el país tapizado de propaganda de la candidata oficial, que se sumaba a decenas de eventos por todo el país, realizados para promocionar a la candidata oficial con la complacencia y el silencio de la autoridad electoral. Tercero, respecto a los controles sobre financiamiento oscuro. Hemos visto varios reportajes serios, llenos de pruebas y testimonios y hasta videos y audios sobre desvíos multimillonarios de recursos vía la red de corrupción de los hijos, de los hermanos, de los sobrinos del presidente y demás miembros cercanos de su gabinete, además de reportajes sobre financiamiento del narcotráfico. Y hemos sido testigos de la renuncia total de las autoridades del Estado a realizar ni una sola investigación al respecto. Cuarto,
sobre la rendición de cuentas de ingresos y gastos. En el colmo del cinismo, la candidata oficial reportó a la autoridad un gasto ridículo de unas cuantas decenas de millones de pesos. Nunca aclaró el origen real y el INE le probó que había mentido y escondido ingresos y gastos. Y en el peor de los casos, su partido va a recibir una multa. Quinto, sobre el trato parejo en medios. Con vergüenza y coraje, hemos visto cómo en estos 2 años, una burda precampaña anticipada, diferentes medios seguían a la candidata oficial a todos lados. Reportaban cada evento, cada acto, cada declaración, como si fueran parte del equipo de propaganda. Sexto, sobre los apoyos ilegales de los diferentes gobiernos de Morena. Con enorme frustración y enojo hemos visto el cinismo burdo con el que gobiernos estatales y municipales de Morena organizaban y pagaban eventos, promoción, propaganda y todo tipo de movilizaciones en favor de la candidata, sin siquiera tener la intención de ocultar. Séptimo, respecto de la burda parcialidad del presidente. Con enorme frustración también hemos visto al presidente de la República, que debería de ser de todos los mexicanos, convertido en el coordinador de la campaña de su candidata, utilizando todos los medios a su alcance para hacerle promoción. Pero no solo eso. El señor López ha sido también el enemigo jurado de la candidata de la alternativa y se ha dedicado permanentemente a atacarla. Octavo, respecto de la libertad para exponer propuestas. El coordinador de la campaña de Claudia le dictó el guión completo de su campaña y puso al gabinete completo y a sus legisladores a promover ese paquete de reformas constitucionales como la única vía para continuar con su proyecto. Y así lo dice. Noveno, sobre la libertad de la ciudadanía de informarse y de votar sin compra o coacción de voto. Hemos visto el despliegue de un monumental aparato de manipulación y desinformación en diferentes medios que promueven a la candidata oficial y atacan a la candidata de la alternativa. Todo esto apoyado con recursos públicos. Esto atenta contra la libertad de información que está en la Constitución. Existe también un despliegue sin precedentes de cuervos de la nación que pasan de casa en casa, tocando y amenazando a familias enteras de perder programas sociales si votan por la alternativa. Esto complementado con los discursos del propio presidente en los que se confirma esta amenaza. Y décimo, sobre la libertad de emitir el voto, que cuente y que se cuide. Aún no sabemos qué va a pasar, pero la historia de los últimos 20 años nos dice que López no reconoce elecciones en las que pierde. Nunca. Así, cuando decimos que estamos frente a una elección de Estado, no es una simple opinión, ni un petate del muerto, ni una exageración. Con el análisis de estos 10 puntos, creo que quedó demostrado que así es, y que la contienda ya es absolutamente desigual. Es una elección de Estado. Ahora, ahí te va la buena noticia. Con este operativo multimillonario desde el poder, la elección ya debería de estar completamente definida. Es tan grande, lleva tanto tiempo y es tan escandaloso el apoyo a la candidata oficial que ya debería de tener asegurada la contienda. Y en cambio, cada día se le ve más débil, más enojada, más frustrada, más enojada, más lejana, como si le hubieran impuesto una chamba que no quería. Se niega sistemáticamente a acudir a eventos en los que no puede decir las mentiras de siempre. Y del otro lado, se ve una candidata echada para adelante, llena de confianza y alegría, que mueve a una ola de clase media sin precedentes que se está organizando por todo el país. Hoy, el aparato de Estado lo sabe. La elección está más abierta y más competida que nunca. No les alcanzó. Los miles de millones que gastaron en inflar a Claudia no fueron suficientes. Hoy se desinfla como ese globo de cumpleaños que nos regalaban y 3 días después estaba tirado en el suelo. Hoy, todo depende de cuántas personas vayamos a votar. ¿Te imaginas el orgullo que vamos a sentir de haberle ganado no a una candidata, sino a todo el Estado mexicano? ¿Te imaginas todo lo que implica que la ciudadanía venza a todo el poder echado encima? ¿Te imaginas lo importante que será sentir en tu pecho el poder de vencer al poder? No lo imagines. Empieza a sentirlo. Esta elección es de los ciudadanos. Ya llegó la primavera mexicana y es nuestra.